Cariño, voy a una cita con mi nuevo amante. La esposa infiel dijo, me quedé sorprendido. ¿Qué tontería es esta? No vas a ir a ningún lado. Ella respondió, oh, lo siento, pero le prometí una noche salvaje. Mi última advertencia fue, sal por esa puerta y nuestros 14 años de matrimonio se terminan. Ella se fue riendo como si yo estuviera bromeando. Al día siguiente, vendí mi casa, vacié nuestra cuenta conjunta, dejé los papeles del divorcio y desaparecí. Y lo que ella hizo me sorprendió. Pero antes de comenzar, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros, háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Rodrigo Calderón había construido su vida con sus manos. No de una manera dramática y dándose golpes de pecho que sirviera para buenas historias en las carnes asadas. Sin grandes gestos que requirieran una audiencia. Solo 14 años de presentarse, de estar presente, de hacer el trabajo que el matrimonio exigía cuando nadie estaba mirando. Él mismo arregló la cerca cuando el viento de invierno la derribó de lado, pasando un sábado frío de marzo con tinte de madera bajo las uñas y astillas abriéndose camino en sus palmas. Aprendió a cocinar el pozole favorito de Rosa, el que solía hacer su abuela, porque ella empezó a trabajar hasta tarde en la firma de marketing del centro. Memorizó su pedido de café sin escribirlo nunca, latte de vainilla mediano, carga extra, sin crema batida, exactamente un bombeo de caramelo. Lo sabía de la misma manera que conocía el sonido de sus pasos en las escaleras. La forma en que tarareaba cuando estaba contenta, el suspiro específico que hacía cuando estaba realmente agotada frente a cuando solo fingía estarlo. Vivían a las afueras de Santiago, Nuevo León, en un fraccionamiento tranquilo que bordeaba el extremo occidental de la presa, donde el agua se volvía plateada al atardecer. El tipo de lugar donde los vecinos saludaban aunque no supieran tu nombre, donde los niños todavía andaban en bicicleta sin cascos, donde la noticia más importante solía ser sobre el equipo de fútbol de la prepa o el bote de alguien que se soltaba de la marina. Su casa no era llamativa, pero era sólida, como Rodrigo. 2 pisos de revestimiento color crema con contraventanas negras, escalones crujientes que anunciaban cada llegada y un porche delantero lo suficientemente ancho para 2 sillas y una mesa pequeña. En el patio se alzaba un encino que Rodrigo había plantado el año en que se casaron. Un retoño entonces, apenas más alto que Rosa. Ahora se extendía hacia el cielo, con ramas lo suficientemente gruesas como para sostener el columpio de neumático que él había colgado hace 3 años, cuando todavía hablaban de tener hijos. La casa estaba en un lote de esquina donde la calle Pinos se encontraba con el circuito del lago. Desde la ventana de la cocina, se podía ver a la señora Perea paseando a su Golden Retriever cada mañana a las 7:15. Desde la recámara de arriba, se podían captar destellos del agua entre las casas de los vecinos, brillando como vidrio roto cuando el sol le daba justo. Rodrigo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de materiales de construcción. No era emocionante, ni particularmente lucrativo, pero sí estable y confiable. Salía a las 7 cada mañana, llegaba a casa a las 6, a menos que hubiera una crisis. Mantenía sus promesas. Se presentaba cuando decía que lo haría. Rosa Calderón solía ser cálida. Esa era la palabra que siempre venía a la mente de Rodrigo cuando pensaba en la mujer con la que se había casado. Cálida, no caliente, nada dramático o consumidor, pero cálida como la luz del sol a través de una ventana, como el café en tus manos en una mañana fresca, como llegar a casa después de un largo día con alguien que estaba genuinamente feliz de verte. Solía reírse fácilmente. Toda su cara se transformaba cuando lo hacía, los ojos se arrugaban, la nariz se fruncía ligeramente, ese pequeño espacio entre sus dientes frontales se mostraba. Hablaba rápido cuando se entusiasmaba con algo, moviendo las manos en gestos elaborados, las palabras atropellándose unas a otras. Le agarraba el brazo cuando quería su atención, con los dedos ligeros pero insistentes. Rodrigo, escucha esto. Y se lanzaba a contarle algo que había pasado en el trabajo, o alguna idea que había tenido, o alguna cosa ridícula que había visto en su camino a casa. Durante el último año, esa calidez se había enfriado. No todo de una vez. Nada lo suficientemente dramático como para señalar y decir ahí fue cuando cambió. Solo un enfriamiento gradual, como el cambio del verano al otoño.
Tan sutil que no lo notabas hasta que un día tratabas de alcanzarla y te dabas cuenta de que se sentía diferente. Distante. Se volvió más cortante, más cuidadosa con sus palabras. Medía sus respuestas ahora, eligiendo frases como alguien que navega por un campo minado. Donde solía contarle sobre su día sin que se lo pidiera, ahora ofrecía solo resúmenes vagos cuando se le preguntaba, bien ocupada, lo habitual. Su teléfono ya nunca se apartaba de su mano. Lo llevaba de una habitación a otra, lo ponía boca abajo en la barra de la cocina, lo revisaba constantemente con pequeñas miradas secretas. Sonreía ante mensajes que Rodrigo nunca veía. Él notó la ropa nueva primero. Cosas sutiles, un estilo diferente de blusa, más escotada, colores más brillantes, faldas que llegaban por encima de la rodilla cuando solía preferirlas más largas. Nuevo perfume que olía caro, floral con algo más oscuro por debajo. Empezó a ir al gimnasio de nuevo, algo que no había hecho desde su segundo año de matrimonio. 3 veces por semana, luego 4, luego 5. Su cuerpo cambió, más firme, más consciente de sí mismo. «Te ves genial», había dicho Rodrigo una noche, diciéndolo en serio, queriendo conectar, queriendo que esa calidez volviera. «Gracias», había respondido ella, apenas levantando la vista de su teléfono. Rodrigo notó la forma en que ella se inclinaba alejándose de él ahora cuando se sentaban en el sofá. La forma en que se quedaba en su lado de la cama, con cuidado de no dejar que sus pies se tocaran bajo las sábanas. La forma en que programaba cenas con amigos que él nunca había conocido. Salidas a las que nunca lo invitaba a unirse. Solo las chicas, decía, ya a medio camino de la puerta. Notó el aumento de horas en el trabajo, las conferencias de fin de semana que parecían surgir mensualmente. Los viajes de negocios a Ciudad de México, a Guadalajara, a Querétaro. Siempre necesarios, siempre de última hora, siempre disculpándose de una manera que no llegaba del todo a sus ojos. Rodrigo notaba todo. Simplemente no lo confrontaba todavía. Creía en el momento oportuno, en estar seguro antes de actuar, en tener toda la información antes de hacer un movimiento que no se pudiera deshacer. Así que observó, esperó y notó. Notó la forma en que ella comenzó a cerrar la puerta del baño cuando se duchaba, algo que nunca había hecho antes. La forma en que borraba su historial de navegación a diario. La forma en que se ofrecía como voluntaria para hacer mandados sola cuando solían hacerlos juntos. La forma en que se estremeció, realmente se estremeció, cuando él tomó su teléfono para dárselo una vez que estaba sonando. «Lo tengo», había dicho ella rápidamente, arrebatándoselo de la mano antes de que él pudiera ver la pantalla. El identificador de llamadas había dicho oficina, pero su cara había dicho algo completamente diferente. Rodrigo no era estúpido. Le habían llamado lento antes, estable, metódico, cuidadoso, pero nunca estúpido. Sabía lo que estaba viendo. Simplemente no estaba seguro todavía de lo que iba a hacer al respecto. La parte más difícil no era saberlo. Era fingir no saberlo. Llegar a casa cada día y besar su mejilla como si todo estuviera bien. Preguntar por su día como si creyera las respuestas. Acostarse junto a ella en la cama, escuchándola respirar, preguntándose si estaba dormida o solo fingiendo. Preguntándose si pensaba en él en absoluto, o si su mente estaba siempre en otro lugar, con otra persona. Algunas noches Rodrigo se quedaba en el garaje después de que ella se había ido a la cama, de pie en la oscuridad entre las herramientas y los proyectos a medio terminar, tratando de recordar cuándo había empezado a sentirse así. Cuando se había ido la calidez. Cuando había dejado de ser su esposa y se había convertido en esta extraña cuidadosa que compartía su casa. No podía precisarlo. Esa era la parte más cruel. No había un momento que pudiera señalar y decir, ahí es cuando la perdí. Simplemente había sucedido, gradual como la erosión, hasta que un día miró hacia arriba y se dio cuenta de que el paisaje había cambiado por completo. Pero Rodrigo era paciente. Siempre había sido paciente. Era una de sus fortalezas. Incluso si Rosa había empezado a tratarlo como una debilidad, él podía esperar un poco más. Podía estar seguro. La noche que ella lo dijo, se estaba poniendo lápiz labial. Rodrigo estaba en la cocina enjuagando los platos de la cena. El sonido del agua corriendo.
El olor a jabón para platos, limón artificial. A través de la puerta, podía ver hacia el pasillo donde colgaba el espejo, el que Rosa revisaba antes de salir de casa. Estaba allí ahora, inclinándose cerca de su reflejo, pintándose los labios de un rojo intenso que él nunca la había visto usar antes. No para él. Lo había sabido de inmediato. La forma en que estaba vestida, el vestido negro que él no reconocía. El que abrazaba cada curva. El que era claramente caro. Los tacones que la hacían 8 centímetros más alta. Las joyas, delicado oro en su garganta y muñecas. El cabello peinado en ondas sueltas que le había llevado más de una hora perfeccionar. Esta no era la Rosa que llegaba a casa del trabajo cansada, que se cambiaba a pants y se recogía el cabello en un chongo desordenado. Esta era otra persona. Alguien actuando. Alguien yendo a algún lugar. Rodrigo se secó las manos lentamente con el trapo de cocina, observando su reflejo en el espejo. Su corazón latía más rápido, pero su respiración se mantuvo uniforme, controlada. Era bueno en eso, en mantener la calma cuando todo por dentro quería explotar. Cariño, dijo Rosa casualmente, tapando el lápiz labial y dejándolo caer en su bolso. No se giró para mirarlo, solo le habló a su reflejo. Voy a una cita con mi nuevo amante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Las manos de Rodrigo se quedaron quietas sobre la toalla. El agua seguía corriendo detrás de él, un siseo constante de fondo. Afuera, un coche pasó, los faros iluminaron brevemente la cocina antes de seguir adelante. En algún lugar calle abajo, un perro ladró 2 veces y se cayó. No levantó la voz. No golpeó nada. No se movió. ¿Qué tontería es esta?, preguntó en voz baja. La elección de la palabra fue deliberada, tontería. No traición, no crueldad, no el fin de todo lo que construimos, solo tontería. Como si le estuviera diciendo que había decidido empezar a practicar paracaidismo o volverse vegana. Algo absurdo, algo que no podía ser real. Rosa suspiró, no culpable, no avergonzada, sino molesta, como si él estuviera siendo lento a propósito, como si él fuera el irracional. No empieces, Rodrigo. Revisó sus aretes, girando la cabeza a izquierda y derecha. Le prometí una noche salvaje. No a alguien, ni siquiera a un amigo. Específico, posesivo, ya perteneciendo a otro. Rodrigo se paró en el umbral. Su reflejo apareció en el espejo junto al de ella. 14 años de matrimonio, lado a lado. Su rostro estaba tranquilo, pero algo en sus ojos había cambiado. Algo había hecho clic en un lugar duro y definitivo como el giro de una cerradura. No vas a ir a ningún lado, dijo él. No era una súplica, ni siquiera estaba enojado, solo era un hecho. ¿Simple? La forma en que le dices a alguien que la tienda estaba cerrada, que el camino estaba bloqueado, que la decisión estaba tomada. Ella se rió. No una risa nerviosa, no la risa de alguien atrapado haciendo algo malo. Una risa divertida. La risa de alguien que pensaba que esto era casi tierno. Su resistencia. Su intento de control. Oh, lo siento, respondió Rosa, recogiendo su bolso. Finalmente se giró para mirarlo, y él lo vio claramente ahora. Esa confianza desconocida, esa completa falta de miedo. Eso no era una petición. Ella se movió hacia la puerta. Rodrigo se interpuso en su camino, no bloqueándola exactamente, pero presente. Sólido, quieto, tranquilo. ¿Rosa? Su voz era tranquila, pero había acero debajo ahora. Algo que ella debería haber reconocido, pero no lo hizo. Si sales por esa puerta, 14 años de matrimonio terminan en un instante. Por un momento, solo una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro. Incertidumbre, tal vez una sombra de la mujer que solía conocerlo, que podría haber entendido lo que significaba ese tono. Pero luego desapareció. Se ajustó el bolso en el hombro y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre exageras, Rodrigo. Ella pasó alrededor de él.
Su perfume lo invadió al pasar. Ese aroma nuevo, floral y costoso, y completamente incorrecto. Sus tacones resonaron en la duela. Un paso, 2, 3. La manija de la puerta giró. Rodrigo no se movió. No la persiguió. No le agarró el brazo ni suplicó ni se derrumbó. Simplemente se quedó allí perfectamente quieto, mirándola. Ella se detuvo en la puerta, a contraluz por la luz del porche. Por un segundo, pensó que ella podría darse la vuelta, podría decir algo, podría darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no lo hizo. Se fue sonriendo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. No se cerró de golpe, no fue apresurado, solo un suave clic del pestillo enganchándose como si saliera al súper. Rodrigo se quedó en el pasillo durante un minuto completo, tal vez más. La casa estaba completamente en silencio ahora, excepto por el agua que todavía corría en el fregadero de la cocina. Un desperdicio. Debería cerrarla. No se movió. Afuera, escuchó arrancar su auto. El motor girando, suave y seguro como todo lo demás sobre ella en estos días. Luego el sonido de este retrocediendo por la cochera, las llantas sobre el pavimento haciéndose más débiles. ¿Se fue? Rodrigo caminó lentamente de regreso a la cocina, cerró el agua, se secó las manos de nuevo, aunque ya estaban secas, colocó el trapo en la barra con cuidado deliberado, asegurándose de que los bordes estuvieran rectos. Luego asintió una vez. Solo una vez. El tipo de asentimiento que das cuando has tomado una decisión. Cuando la última posibilidad ha sido eliminada y solo queda un camino. Rodrigo no se sirvió un trago. Había visto eso en las películas, el marido traicionado sentado en la oscuridad, ahogando sus penas. Ese no era él. Nunca lo había sido. Tampoco lloró. No golpeó una pared ni arrojó algo ni llamó a sus amigos para enfurecerse por lo que había sucedido. No hizo ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer una persona cuando su matrimonio implosionaba. En cambio, subió a la pequeña oficina. Apenas más que una recámara de visitas con un escritorio y un archivero. Rosa nunca entraba aquí. Ella lo llamaba su cueva, aunque no había nada particularmente masculino en ello, solo un escritorio, una silla, estantes llenos de carpetas y cajas. Aburrido, práctico, exactamente el tipo de espacio que ella nunca se molestaría en investigar. Rodrigo abrió el cajón inferior del archivero, apartó carpetas etiquetadas con años fiscales antiguos, documentos de seguros, información de garantía para electrodomésticos que habían reemplazado hacía mucho tiempo. Detrás de todo, en una carpeta manila etiquetada Recibos de reparación del hogar 2019, sacó un cuaderno. Encuadernado en espiral, tapa negra. Nada especial, del tipo que podrías comprar en cualquier papelería. Dentro había fechas. 12 de febrero, primer aviso de cambio de comportamiento telefónico. 28 de febrero, nueva membresía de gimnasio comprada. 6 de marzo, conferencia de fin de semana en Monterrey verificada con el sitio web de su empresa. Ninguna conferencia programada. 15 de marzo, compra de ropa nueva. Aproximadamente $12,000 pesos en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. 22 de marzo, observé al sujeto reuniéndose con un hombre desconocido en Café del Río. Contacto físico confirmado. Mano en el brazo, inclinándose cerca durante la conversación. Rodrigo había documentado todo metódicamente, desapasionadamente, como un científico registrando resultados experimentales. Cada entrada estaba fechada, con marca de tiempo cuando era posible, con evidencia de respaldo referenciada. Pasó las páginas lentamente, revisando meses de cuidadosa observación. 3 de abril, escuché conversación telefónica, risas, intimidad en el tono. El sujeto se movió al garaje cuando entré a la habitación. 18 de abril, descubrí historial de búsqueda antes de ser borrado. Cómo prepararse para el divorcio. Protección de activos en la separación. Leyes de divorcio de Nuevo León. Bienes mancomunados. Esa había sido la primera confirmación real. No solo una aventura, planificación, preparación. Rodrigo había empezado a indagar más profundo después de eso.
25 de abril, transferencia bancaria, $100,000 de ahorros conjuntos a cuenta solo a su nombre. Segunda transferencia anotada la misma semana, $64,000. 2 de mayo, consulta con abogado de divorcio confirmada vía entrada de calendario brevemente visible en la pantalla del teléfono antes de ser borrada. 10 de mayo, el sujeto discutió estrategia de salida limpia con contacto desconocido vía mensaje de texto. Mencionó tiempos y maximización del acuerdo. El cuaderno continuaba, página tras página, nombres de abogados que ella había investigado, transferencias financieras que había hecho, conversaciones que había tenido con amigas sobre obtener lo que merecía y no ser estúpida al respecto como otras mujeres. Ella no solo estaba engañando. Se estaba preparando para llevárselo todo. La casa, los ahorros, las cuentas de retiro, todo lo que habían construido juntos, ella había estado posicionándose silenciosamente para reclamarlo como principalmente suyo. Contribuciones documentadas, finanzas separadas, un rastro de papel que la haría parecer la responsable, la que había mantenido todo unido mientras Rodrigo. Bueno, Rodrigo era simplemente el viejo y estable Rodrigo. Predecible, confiable, fácil de pintar como el que la había decepcionado de alguna manera. Rodrigo cerró el cuaderno y se recostó en la silla. La casa estaba tan tranquila que podía escuchar el refrigerador zumbando abajo, el crujido del asentamiento de la madera vieja, el sonido distante del perro de los Perea ladrando al lado. Ella piensa que soy lento, dijo en voz alta a la habitación vacía. Su voz sonaba extraña, tranquila, casi curiosa, como si estuviera haciendo una observación sobre la situación de otra persona. Abrió el cuaderno de nuevo y pasó a las últimas páginas. En blanco, esperando. Rodrigo tomó una pluma. Esa noche, no durmió. Planeó. Lo primero que hizo Rodrigo fue llamar al trabajo para reportarse enfermo. Nunca faltaba por enfermedad. En 14 años, había usado tal vez 5 días por incapacidad en total. Su supervisor, Tomás, sonaba genuinamente preocupado. ¿Estás bien, Rodrigo? Suenas bien. Cosa del estómago, dijo Rodrigo, manteniendo la voz firme. Probablemente algo que comí. Debería estar mejor mañana. Cuídate, hombre. Lo tenemos cubierto. Rodrigo colgó e inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Un abogado primero. No uno de los llamativos con espectaculares. Alguien recomendado por un colega hace años durante una conversación casual sobre planificación patrimonial. Alguien discreto, alguien bueno. Necesito entender mis opciones, dijo Rodrigo cuando la recepcionista lo conectó. Para el divorcio. La consulta fue programada para esa tarde. 3. Lo anotó. Luego, el banco. Necesitaba entender exactamente que era legalmente suyo, que era conjunto, que se podía mover y que no. Pasó 2 horas en espera, transferido entre departamentos. Finalmente conectado con alguien que podía sacar historiales de cuentas completos. Estoy viendo varias transferencias grandes fuera de sus ahorros conjuntos, dijo el representante, a una cuenta solo bajo el nombre de su esposa. ¿Estaba al tanto de eso? Lo estoy ahora, respondió Rodrigo. Bueno, técnicamente, cuenta mancomunada significa que cualquiera de las partes puede. Lo entiendo. ¿Qué puedo mover legalmente? Ahora mismo. ¿Hoy? Hubo una pausa. Señor, ¿está usted? Quiero decir, le recomendaría hablar con un abogado antes de. Tengo uno a las 3 hoy. ¿Qué puedo mover? El representante lo guió a través de ello, cuenta por cuenta. ¿Qué estaba protegido? Que no. ¿Qué requería ambas firmas? Que no. Rodrigo tomó notas con la misma letra metódica que llenaba su cuaderno. Para el mediodía, había identificado exactamente a qué podía acceder. Dinero que había heredado de su padre y mantenido en una cuenta separada, intocable, legalmente suyo. La cuenta corriente utilizada para los gastos del hogar, conjunta, pero podía retirar sus contribuciones verificadas. El fondo de emergencia que habían construido juntos, eso era más complicado, pero había formas. La casa era la complicación, pero Rodrigo tenía documentación.
Había puesto el enganche completo de su herencia. Había pagado cada renovación importante. Tenía recibos, cheques cancelados, registros que se remontaban al día en que habían firmado los papeles. Rosa había contribuido, sí, pero no tanto como probablemente pensaba que podía reclamar. A las 2:30, Rodrigo se puso una camisa limpia y condujo a la oficina del abogado. David Bernal tenía unos 50 años, cabello gris y lentes de lectura que mantenía en una cadena alrededor de su cuello. Su oficina era pequeña, organizada, profesional sin ser pretenciosa. Diplomas en la pared, fotos familiares en el escritorio. Un hombre que hacía bien su trabajo y se iba a casa a las 5. A Rodrigo le cayó bien de inmediato. Entonces, dijo Bernal, acomodándose en su silla frente a Rodrigo, dime qué está pasando. Rodrigo lo hizo. Claramente, cronológicamente. Sin emoción, solo hechos. La aventura, la planificación, los movimientos financieros. Entregó copias de su cuaderno. Había hecho duplicados esa mañana, los originales guardados bajo llave de forma segura. Bernal leyó todo lentamente, con expresión neutral. Cuando terminó, dejó los papeles y miró a Rodrigo con algo parecido al respeto. Has sido minucioso. Presto atención. Puedo ver eso. Bernal se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. Esto es lo que necesitas entender, Rodrigo. Nuevo León tiene divorcio incausado, lo que significa que su adulterio no importa mucho legalmente para conceder el divorcio. No afectará la división de activos por sí solo. Rodrigo asintió. Ya había investigado eso. Sin embargo, continuó Bernal, esta evidencia de manipulación financiera, las transferencias secretas, la preparación, la intención de engañar, eso es diferente. Eso muestra mala fe. Un juez no verá eso con buenos ojos en la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cuáles son mis opciones? Bernal sacó un bloc de notas amarillo y comenzó a tomar notas. Primero, necesitas protegerte inmediatamente. Lo que puedas mover legalmente, muévelo hoy. No esperes. Segundo, presentamos la demanda primero. Presentas la demanda en la jurisdicción más favorable para ti. Si estás dispuesto a reubicarte. Lo estoy. Bernal hizo una pausa, estudiando el rostro de Rodrigo. ¿Estás seguro? Este es tu hogar, tu trabajo, tú. Ya no hay nada aquí para mí. Un momento de silencio. Luego Bernal asintió y continuó escribiendo. Pasaron la siguiente hora repasando detalles, qué podía hacer Rodrigo hoy, cuando tenía que esperar, qué documentación necesitaban, que se podía reclamar como propiedad separada frente a matrimonial, cuáles eran los resultados probables para varios escenarios. Si jugamos esto bien, dijo Bernal finalmente, ella se irá con significativamente menos de lo que está planeando. Ese no es mi objetivo, dijo Rodrigo en voz baja. Bernal levantó una ceja. No me importa la venganza, continuó Rodrigo. Solo quiero proteger lo que es mío. Quiero ser justo. Quiero que esto se haga limpiamente, legalmente, correctamente. Esa es una buena mentalidad. Te servirá bien. Bernal se puso de pie, extendiendo la mano. Empezaré el papeleo hoy. Tú empieza a ejecutar el plan financiero que discutimos. ¿Y Rodrigo? Sí, estás haciendo lo correcto, adelantándote a esto. La mayoría de la gente espera hasta que se está ahogando. Tú estás nadando hacia la orilla mientras aún puedes. Rodrigo le estrechó la mano y se fue. A las 5, estaba de vuelta en casa. El auto de Rosa no estaba en la cochera. No esperaba que lo estuviera. Abrió su laptop y comenzó la siguiente fase. Encontrar un nuevo trabajo no fue difícil. Rodrigo era bueno en lo que hacía. Aburrido, tal vez no llamativo, pero confiable, competente, el tipo de empleado que las empresas siempre estaban buscando. Actualizó su currículum, algo que no había tocado en 8 años, y comenzó a buscar listados. Jalisco tenía posibilidades. Querétaro, Aguascalientes,
Estados con leyes favorables si establecía residencia, estados lo suficientemente lejos como para que Rosa no pudiera aparecer por capricho, estados donde podía empezar completamente de nuevo. Aplicó a 6 puestos esa noche, adaptó cada solicitud cuidadosamente, destacó su historial de trabajo constante, sus finalizaciones de proyectos, su confiabilidad. 3 respondieron para la tarde siguiente, solicitando entrevistas. Las programó todas. Pasó una semana. Rosa llegaba a casa esporádicamente. Tarde en la noche, oliendo a vino y a la loción de otra persona. Dormía en la recámara de visitas ahora, sin siquiera fingir. Por las mañanas, emergía luciendo cansada, con el maquillaje corrido, y se servía café sin hablar con Rodrigo. Él se sentaba a la mesa de la cocina con su propio café, leyendo las noticias en su tablet, sin reconocerla tampoco. El silencio entre ellos era vasto. Al tercer día, ella finalmente habló. Deberíamos hablar. Rodrigo levantó la vista de su tablet. ¿Sobre? Ella se apoyó contra la barra, sosteniendo su taza con ambas manos. Sobre lo que pasa después. Está bien. Creo que ambos sabemos que esto ya no está funcionando. Yo diría que dejó de funcionar hace unos 6 meses, respondió Rodrigo con calma. Ella parpadeó, sorprendida de que él lo hubiera señalado tan exactamente. ¿Cierto? Bueno, creo que deberíamos empezar a pensar en la separación. Dividir las cosas. Seguir adelante. Estoy de acuerdo. Otro parpadeo de sorpresa cruzó su rostro. Había esperado resistencia. Tal vez ira. ¿Algo? ¿Lo estás? Sí. Rodrigo dejó su tablet. Creo que deberías conseguir un abogado. Yo conseguiré uno también. Manejaremos esto correctamente. Rosa asintió lentamente. Está bien. Eso es maduro de tu parte. ¿Lo intento? Ella tomó un sorbo de café, estudiándolo por encima del borde de la taza. Te estás tomando esto mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. ¿Gritos? ¿Acusaciones? ¿Drama? Ese no es realmente mi estilo. No, dijo ella en voz baja. Supongo que no lo es. Se quedó allí un momento más como si quisiera decir algo más. Luego sacudió la cabeza y volvió arriba. Rodrigo regresó a su tablet. Tenía una entrevista en 2 horas. Llamada telefónica con una empresa de materiales de construcción en Ajijic, Jalisco. Ya había investigado la zona. Agradable, creciendo cerca del lago de Chapala, lo que siempre le había gustado. Lo suficientemente lejos. La entrevista fue bien. Querían que fuera en persona la semana siguiente. Aceptó de inmediato y reservó un vuelo. Rosa nunca preguntó a dónde iba. Ya no preguntaba mucho sobre nada. La segunda semana, Rodrigo comenzó a vender cosas discretamente. Nada obvio, nada que ella notara de inmediato. El equipo de pesca que había acumulado a lo largo de los años, raramente usado, guardado en el garaje. La vieja guitarra que compró en la universidad y nunca aprendió a tocar correctamente. Las herramientas de las que tenía duplicados, cosas pequeñas, cosas prácticas. Las vendió en línea, se reunió con compradores en estacionamientos, convirtió todo en efectivo, lo guardó en una caja fuerte a prueba de fuego que había instalado detrás del panel en el closet de su oficina. La caja fuerte que Rosa no conocía porque nunca había mirado. Vendió su colección de monedas, heredada de su abuelo, puramente su propiedad, $60,000. El comprador se reunió con él en una cafetería, contó los billetes cuidadosamente, estrechó la mano de Rodrigo. Hermosa colección, dijo el hombre. Una pena dejarla ir. Hora de seguir adelante, respondió Rodrigo. Liquidó las acciones que había comprado antes del matrimonio. Su afore estaba protegida, ella no podía tocar eso de todos modos. Pero la cuenta de inversión personal, la que él había financiado enteramente por sí mismo, la convirtió en efectivo y la movió a una nueva cuenta en un banco diferente, uno del que Rosa nunca había oído hablar, uno que no enviaba estados de cuenta a la casa. Todo lo que hizo fue legal, documentado,
cuidadoso. Guardó recibos de todo. Prueba de lo que era suyo, lo que había contribuido, lo que había ganado independientemente. El cuaderno se hizo más grueso. El trabajo en Ajijic le hizo una oferta. Buen salario, paquete de reubicación, fecha de inicio en 3 semanas. Rodrigo aceptó. Presentó su renuncia en su trabajo actual. Tomás parecía genuinamente triste. Has estado aquí una eternidad, Rodrigo. ¿Cuál es la ocasión? Hora de un cambio. ¿Todo bien en casa? Rodrigo sonrió. Llegando a eso. Su último día estuvo marcado con un pequeño pastel en la sala de descanso. Despedidas incómodas. Promesas de mantenerse en contacto que ambas partes sabían que no sucederían. Rodrigo recogió sus artículos personales de su escritorio, una foto de la casa, un calendario que Rosa le había dado hace años, una taza de café con el logo de la empresa, y condujo a casa por lo que sabía que sería una de las últimas veces. Rosa estaba fuera de nuevo. Rodrigo subió a su oficina y sacó los papeles de divorcio que Bernal había preparado. Estándar, limpio, división justa de activos basada en contribuciones documentadas. Sin solicitud de pensión. Rodrigo no quería estar atado a ella financieramente de ninguna manera. Solo una división clara y un corte limpio. Leyó cada página cuidadosamente. Firmó donde se indicaba. Los puso en un sobre. Luego empacó. No todo, solo lo esencial. Ropa para 2 semanas. Artículos de tocador, laptop, documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, registros financieros, el cuaderno, fotos de antes, de cuando eran felices, de cuando era real. No sabía por qué se las llevaba. Tal vez solo para recordar lo que había tenido, lo que había perdido, o tal vez como prueba de que había sido real alguna vez, que no lo había imaginado. Cargó todo en su camioneta en medio de la noche cuando Rosa estaba donde quiera que pasara sus noches ahora. Hizo múltiples viajes, sistemáticos, organizados. La casa se veía extraña sin sus cosas, más vacía, con ecos donde no los había habido antes. Dejó los muebles. De todos modos, la mayoría había sido elección de Rosa. La decoración, los cuadros, los cojines que ella amaba y él había tolerado. Ella podía quedarse con todo. En la mesa de la cocina, extendió los papeles del divorcio. Junto a ellos, colocó una única nota escrita a mano. La había reescrito 4 veces, tratando de encontrar las palabras correctas, profesional, pero no fría, clara, pero no cruel. Al final, se decidió por algo simple. Tú jugaste al ajedrez. Yo terminé el tablero. La casa es tuya si puedes pagarla. Todo lo que hay en ella también. Solo he tomado lo que es mío. Mi abogado es David Bernal. Tendrás noticias suyas. Espero que encuentres lo que estás buscando. Sin firma. Ella sabría de quién era. Rodrigo se quedó en la cocina durante un largo momento mirando a su alrededor. 14 años en esta casa. Primer hogar. Primera sensación real de permanencia. El lugar donde había imaginado envejecer, criar hijos, construir algo que durara. El encino era visible a través de la ventana, silueteado contra la luz de la calle. Algunas cosas sobreviven a las tormentas. Otras no. Rodrigo salió, cerró la puerta con llave y subió a su camioneta. No miró atrás. Teléfono nuevo comprado hace 2 días. Activado esa mañana. Número nuevo. Rosa no lo tenía. Su familia sí. Su abogado sí. Su nuevo empleador sí. Eso era suficiente. Nueva ciudad, nuevo estado, nuevo trabajo, nueva vida. El viaje a Jalisco tomó casi 13 horas. Rodrigo se detuvo una vez para echar gasolina y tomar café. Por lo demás, solo condujo, vio desaparecer Nuevo León en el espejo retrovisor, vio cambiar el paisaje, los árboles volviéndose más densos, las colinas volviéndose más pronunciadas. Para cuando llegó a Ajijic, amanecía. Encontró el departamento que había rentado sin verlo, basándose en fotos y una videollamada con el propietario.
Pequeño, limpio, amueblado, temporal hasta que averiguara qué venía después. Era perfecto. Rodrigo descargó su camioneta, subió sus pertenencias 2 tramos de escaleras, instaló su laptop, hizo la cama con sábanas frescas que compró en una tienda en el camino. Luego se sentó en el sofá y se permitió, por primera vez en semanas, simplemente respirar. Estaba hecho. Rosa llegó a casa a la tarde siguiente, todavía radiante. El brillo no tenía nada que ver con Rodrigo. Ya nunca lo tenía. Era el residuo de la noche anterior. Las manos de Javier, la atención de Javier, las promesas de Javier sobre su futuro juntos. Se sentía poderosa, deseada, viva de una manera que no se había sentido en años. El matrimonio con Rodrigo había sido cómodo, seguro, pero eventualmente lo cómodo se volvió sofocante. Lo seguro se volvió aburrido. Javier la hacía sentir peligrosa. Tarareaba para sí misma mientras abría la puerta principal, pensando ya en la ducha. El correo electrónico de trabajo que había ignorado. La cita para comer que Javier había sugerido para más adelante en la semana. La casa se sintió mal de inmediato. ¿Vacía? No solo tranquila, habían tenido tranquilidad antes. Esto era diferente. Una ausencia de presencia. El aire mismo se sentía más delgado de alguna manera. Su tarareo se detuvo. Dejó su bolso lentamente, frunciendo el ceño. Miró alrededor de la entrada. Todo parecía normal. El mismo perchero, la misma mesa, el mismo espejo, pero algo estaba fuera de lugar. Entró en la sala, el sofá estaba allí. La televisión, las estanterías, todo exactamente donde había estado. Excepto que no lo estaba. Le tomó un momento identificar lo que faltaba. Cosas pequeñas. Los lentes de lectura de Rodrigo que guardaba en la mesa auxiliar. La biografía que había estado leyendo durante semanas. Los portavasos que él insistía en usar, desaparecidos. El ceño de Rosa se profundizó. Se movió a la cocina. Fue entonces cuando vio los papeles en la mesa. Papel blanco nítido de aspecto oficial, membrete legal. Se le cortó la respiración. Los recogió con manos temblorosas. La primera página estaba densa con texto formateado de esa manera particular que siempre tenían los documentos legales. Sus ojos escanearon rápidamente, seleccionando palabras que hicieron que se le cayera el estómago al suelo. Solicitud de disolución de vínculo matrimonial. Demandada, Rosa Ana Calderón. Demandante, Rodrigo Miguel Calderón. Se le secó la boca. Él había presentado la demanda. Rodrigo realmente había presentado la demanda. Pasó las páginas. División de activos. Convenio de liquidación de sociedad conyugal. Todo expuesto en un lenguaje frío y preciso. Luego vio la nota. Su mano temblaba ahora. Realmente temblaba. Tú jugaste al ajedrez. Yo terminé el tablero. ¿Qué demonios? Susurró. Agarró su teléfono, con los dedos torpes mientras buscaba el número de Rodrigo. Oye, llama. Directo al buzón de voz. Este número ha sido desconectado o ya no está en servicio. Rosa miró fijamente su teléfono. Eso no era posible. Ella solo. ¿Cuándo fue la última vez que llamó a Rodrigo? Semanas tal vez. Pero su número no podía simplemente haber desaparecido. Lo intentó de nuevo. El mismo mensaje. Esto no es gracioso, dijo en voz alta a la cocina vacía. Revisó los papeles de nuevo. Información de cuentas bancarias. División de activos. Sus ojos se fijaron en números específicos. Ahorros conjuntos, $0. Cuenta corriente conjunta, $8,543.20. Fondo de emergencia, $0. No, respiró Rosa. No. Abrió su laptop, con los dedos volando sobre el teclado, e inició sesión en su banco. La página de la cuenta conjunta cargó, su visión se borró en los bordes. ¿Cero? Se lo había llevado todo.
No, no todo. Hizo clic en el historial de transacciones. Había tomado exactamente lo que podía probar que había contribuido. Cada retiro coincidía con depósitos que ella podía rastrear a través de su nómina, su herencia, sus ventas personales. Legal, preciso, perfectamente calculado. Revisó su cuenta personal, en la que había estado moviendo dinero durante meses. Esa todavía estaba allí, su red de seguridad, su estrategia de salida. Excepto que ahora parecía patética. 140,000 dólares pesos. Pensó que era inteligente construyendo esto gradualmente. Ahora parecía exactamente lo que era, no lo suficiente ni de lejos. Rosa llamó al celular de Rodrigo de nuevo. El mismo mensaje. Probó su número de trabajo. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Materiales del Norte. Habla Tomás. Hola. Sí. Estoy tratando de comunicarme con Rodrigo Calderón. Una pausa. Rodrigo ya no trabaja aquí. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Qué? Presentó su renuncia hace un par de semanas. Su último día fue el viernes. ¿Puedo ayudarte con algo? Rosa colgó sin responder. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, con los papeles todavía apretados en su mano. Así no era como se suponía que debía suceder. Se suponía que Rodrigo debía estar devastado, enojado, rogándole que se quedara, cometiendo errores impulsados por la emoción, dándole ventaja para negociar, para afirmar que se había visto obligada a protegerse de su comportamiento irracional. En cambio, se había esfumado. Peor aún, cada movimiento que hiciera ahora revelaría cuán expuesta estaba realmente. Había sido tan cuidadosa, pensó, moviendo dinero lentamente, investigando abogados, construyendo su caso. Pero lo había construido todo sobre la suposición de que Rodrigo reaccionaría emocionalmente, que pelearía en la corte, que le daría municiones. No había peleado en absoluto. Simplemente había desaparecido. Rosa buscó el número de Javier. Él ayudaría. Había dicho que la amaba. Había dicho que tenían un futuro juntos. Vio aparecer los 3 puntos mostrando que estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Ninguna respuesta. Esperó 5 minutos. 10. Nada. Lo llamó. Sonó 4 veces y luego fue al buzón. Hola, soy Javier. Deja un mensaje. Javier, soy yo. Necesito hablar contigo. Rodrigo solicitó el divorcio y se fue y no sé qué está pasando. Llámame, por favor. Pasó 1 hora. Ninguna respuesta. 2 horas. Nada. Por la noche, lo intentó de nuevo. La llamada fue directamente al buzón esta vez. Sin tono de llamada, solo buzón inmediato. La bloqueó. Rosa se sentó en el sofá mientras la luz se desvanecía afuera, con su teléfono en el regazo, mirando a la nada. Javier se había ido. Rodrigo se había ido. El dinero se había ido. Todo lo que había planeado, cada movimiento cuidadoso que había hecho, de alguna manera había llevado a este momento, sentada sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado tranquila. Pensó que tenía el control. Había estado tan segura. Los días que siguieron fueron un borrón de pánico y negación. Rosa llamó al abogado con el que consultó hace meses. Dejó 3 mensajes antes de recibir una llamada de vuelta. Señor Calderón, recuerdo que preguntó sobre protección de activos. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi esposo solicitó el divorcio en Jalisco. Una pausa. Jalisco. ¿Vive él allí? Yo. No lo sé. Tal vez se fue. Se ha ido. Ya veo. Bueno, si ha establecido residencia allí y presentó la demanda primero, tendrá que responder en esa jurisdicción. No ejerzo en Jalisco. Puedo recomendar a alguien, pero... ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Simplemente irse y presentar la demanda en otro lugar? Es legal.
Si ha establecido residencia, incluso solo 6 meses en algunos estados, puede presentar la demanda allí. Tendrá que responder a través del sistema judicial allí o potencialmente impugnar la jurisdicción, pero eso es difícil y costoso. Rosa sintió náuseas. ¿Cuánto costaría esto? ¿Defender un divorcio fuera del estado con activos disputados? 400,000 pesos, tal vez más, dependiendo de la complejidad. Ella tenía 140,000 dólares. El abogado siguió hablando, explicando opciones, procesos, pero Rosa apenas lo escuchaba. Le agradeció mecánicamente y colgó. Empezaron a llegar facturas. La hipoteca, los servicios, la mensualidad del coche, todas cosas que habían estado dividiendo, pagando de cuentas conjuntas que ya no tenían dinero. Su cuenta corriente personal tenía suficiente para cubrir un mes, tal vez 2 si tenía cuidado. ¿Y luego qué? Intentó llamar a Javier de nuevo, bloqueada. Condujo hasta su complejo de departamentos, tocó su timbre, sin respuesta. Esperó en su coche durante 3 horas hasta que lo vio salir con otra mujer, más joven, riéndose de algo que él había dicho. Rosa los vio subir a su coche y alejarse. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo después de que se hubieran ido, con las manos apretando el volante, los nudillos blancos. 3 semanas después de que Rodrigo se fuera, Rosa estaba en la cocina de la casa que ya no podía pagar. La hipoteca vencía. No tenía el dinero. Su tarjeta de crédito estaba al tope. La había estado usando para cubrir facturas, pensando que la pagaría una vez que llegara el acuerdo de divorcio. Excepto que no iba a haber un acuerdo, no del tipo que ella había imaginado. Finalmente había logrado conseguir un abogado diferente. Más barato, menos experimentado. Había revisado el papeleo que el abogado de Rodrigo había enviado. Está siendo bastante justo, dijo el abogado. En realidad, dadas las circunstancias. ¿Justo? ¿Se lo llevó todo? No, señora. Calderón. Tomó lo que podía documentar como propiedad separada. La casa no está impugnando su reclamo sobre ella, pero tendrá que refinanciar para eliminar su nombre. Las cuentas conjuntas, retiró sus contribuciones documentadas. Eso está dentro de sus derechos legales. Lo que propone para la división de los activos matrimoniales reales es bastante estándar, pero... No tengo nada. El abogado le había dado una mirada que de alguna manera lograba ser tanto compasiva como crítica. Tal vez quiera considerar aceptar sus términos. Luchar contra esto costará más de lo que ganará. Rosa había salido de esa reunión sintiéndose vacía. Llamó a su madre, pidió ayuda. Te lo dije, dijo su madre. Te dije que Rodrigo era un buen hombre. ¿Qué esperabas que pasara? Esperaba que luchara por nuestro matrimonio. ¿Lo esperabas? ¿Cuando salías en citas con otro hombre? ¿Cuándo planeabas dejarlo? No puedes tenerlo todo, Rosa. Su madre había accedido a prestarle 40,000 dólares pesos. Eso fue todo. Los amigos de Rosa, aquellos en quienes había confiado sobre sus planes, en su mayoría se habían callado. Los amigos mutuos se habían puesto del lado de Rodrigo sin decirlo nunca. Las invitaciones cesaron. Los chats grupales de los que formaba parte se quedaban en silencio cuando ella se unía. Se había vuelto tóxica. La mujer que dejó a su leal esposo por alguien que la dejó en el momento en que las cosas se complicaron. Vendió su coche, compró algo más barato, usó la diferencia para cubrir facturas. Tomó un segundo trabajo, noches en un restaurante, sirviendo bebidas a hombres que la miraban como Javier solía mirarla. No era suficiente. 6 semanas después de que Rodrigo se fuera, Rosa condujo hasta la presa. El mismo lugar donde solían ir juntos hace años cuando las cosas estaban bien. Cuando hablaban del futuro y se tomaban de la mano y miraban el atardecer. Se sentó en su coche con las ventanas abajo, escuchando el agua lamer la orilla. Esto no se suponía que pasara. Se suponía que debía dejarlo en sus términos, con su plan. Salir ganando. En cambio, estaba luchando por sobrevivir, ahogándose. Rodrigo lo había sabido todo el tiempo.
Lo había sabido y había planeado. Mientras ella pensaba que estaba siendo inteligente, moviendo dinero, construyendo su caso, él había estado 10 pasos por delante. Tú jugaste al ajedrez. Yo terminé el tablero. Rosa apoyó la cabeza en el volante y finalmente se permitió llorar. No por Rodrigo. Por todo lo que había perdido, por el futuro que había imaginado que nunca iba a suceder. Por la vida que había tirado porque lo cómodo parecía una prisión en lugar de un regalo. El sol se puso sobre el agua, pintándola de oro, naranja y rosa. Rosa lloró hasta que no quedó nada. Luego condujo a la casa demasiado grande que no podía pagar, y comenzó a empacar. Acto 3. Lo que Rosa nunca supo fue esto: Rodrigo descubrió su plan 6 meses antes. No espiando, no hackeando su teléfono o siguiéndola. Solo prestando atención. Había comenzado con una conversación que escuchó accidentalmente. Había llegado a casa temprano un día. Una reunión cancelada. Decidió tomarse la tarde libre. Su camioneta había sido silenciosa al entrar en la cochera. El coche de Rosa estaba allí, pero ella no sabía que él estaba en casa. Había entrado por el garaje, dirigiéndose a la cocina para tomar agua antes de sorprenderla. Fue entonces cuando escuchó su voz en el teléfono, riendo. Lo sé, pero tengo que ser inteligente al respecto. No puedo simplemente irme sin nada. Rodrigo se había congelado justo dentro del vestíbulo. La puerta de la cocina ligeramente entreabierta. Sí, mi abogado dijo lo mismo. Establecer finanzas separadas. Documentar todo. Asegurarme de estar protegida. Una pausa. ¿Rodrigo? Oh, él no sospecha nada. Es demasiado confiado. Demasiado estable. La forma en que dijo estable hizo que sonara como una debilidad, un insulto. Solo necesito unos meses más para tener todo alineado. Entonces seré libre. Seremos libres. Rodrigo se había quedado allí perfectamente quieto, apenas respirando. Lo prometo. Solo ten paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Yo también te amo. Ella había colgado. Rodrigo había escuchado sus pasos moviéndose escaleras arriba. Había esperado hasta que ella se fue, luego retrocedió silenciosamente por el garaje y se alejó conduciendo. Se había sentado en un estacionamiento durante 1 hora, con las manos en el volante, mirando a la nada. Luego había ido a casa, actuó completamente normal y comenzó su propia planificación. Eso había sido en febrero. Para marzo, confirmó la aventura, documentó los movimientos financieros, comenzó a investigar la ley de divorcio. Para abril, había encontrado al abogado, comenzó a explorar nuevos trabajos, comenzó el proceso de protegerse. Rosa había pensado que estaba siendo inteligente, cuidadosa, estratégica. Simplemente no lo conocía tan bien como pensaba. Rodrigo no era estúpido. No era lento. Era paciente. Y los hombres pacientes, cuando finalmente se movían decisivamente. El giro principal llegó 4 meses después de que Rodrigo se fuera, cuando Rosa finalmente se paró en un juzgado de Jalisco, habiendo logrado reunir suficiente dinero para aparecer. Llevaba su mejor traje sastre, se había maquillado cuidadosamente, preparado sus argumentos sobre por qué la división de activos no era justa, sobre cómo Rodrigo había manipulado la situación, sobre cómo ella merecía más. Su abogado barato estaba sentado a su lado luciendo nervioso. Rodrigo estaba sentado al otro lado del pasillo con David Bernal. Rodrigo se veía diferente, bronceado, más saludable. Había una calma en él que Rosa no reconocía. O tal vez nunca había mirado realmente antes. La jueza, una mujer de cabello gris con ojos agudos y tolerancia nula a las tonterías, revisó los documentos extendidos ante ella. «Señor Calderón», dijo la jueza, su petición afirma que la división de activos propuesta es injusta, que su esposo incurrió en mala conducta financiera. «Sí, su señoría». Rosa se puso de pie, con las manos apretadas fuertemente. «Vació nuestras cuentas sin previo aviso, me dejó sin nada. Y sin embargo,
Continuó la jueza, sin levantar la vista de los papeles, el registro muestra que usted ha estado transfiriendo fondos a una cuenta separada durante 6 meses antes de la separación. En total, aproximadamente 360,000 dólares pesos de los ahorros conjuntos. A Rosa se le secó la boca. Eso es. Solo estaba siendo cuidadosa en caso de que algo pasara. ¿En caso de qué, señora Calderón? Silencio. La jueza levantó la vista ahora, su mirada firme. La evidencia muestra que el señor Calderón retiró solo fondos que podía documentar como propiedad separada o sus contribuciones verificadas a cuentas conjuntas. Usted, sin embargo, transfirió activos matrimoniales sin divulgación o acuerdo. Pero además, continuó la jueza, el señor Calderón presentó la demanda primero en un estado donde ahora ha establecido 6 meses de residencia continua. Presentó la demanda de buena fe con una propuesta de división justa. Usted presentó una contrademanda alegando abuso financiero, pero la evidencia sugiere lo contrario. Rosa sintió que el piso se movía debajo de ella. Su señoría, él me abandonó. ¿Lo hizo? ¿O dejó usted claro que estaba terminando el matrimonio cuando le informó abiertamente que iba a una cita con otro hombre? Su abogado hizo una mueca. Rosa había mencionado eso en su presentación, tratando de pintarse a sí misma como la honesta, la que había sido franca, había salido espectacularmente mal. La jueza dejó los papeles y miró directamente a Rosa. Señor Calderón, voy a aprobar el convenio propuesto por el señor Calderón. La decisión es justa y está bien documentada. Si desea apelar, ese es su derecho. Pero le diré ahora que es poco probable que obtenga un mejor resultado. Este tribunal no ve con buenos ojos los intentos de manipular el sistema. El mazo bajó. Rosa se quedó allí atónita. Se había acabado. Rodrigo había presentado la demanda primero en un estado diferente con pruebas documentadas de todo, con evidencia de su manipulación financiera e intención. Su caso se había derrumbado antes de comenzar. Había entrado en la sala del tribunal pensando que todavía tenía ventaja, todavía tenía opciones. Había salido sin nada excepto la realidad de que le estaría pagando a Rodrigo los fondos que había tomado de sus cuentas conjuntas. La jueza no había levantado la voz. No había necesitado hacerlo. Rodrigo ahora vivía cerca del lago de Chapala, Jalisco, rentando una pequeña cabaña que se encontraba a unos 45 metros del agua. No era lujosa, una recámara, un baño, una sala que fluía hacia una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. Pero tenía un porche que daba al lago, y por las mañanas, la niebla se elevaba del agua como algo salido de una pintura. Había aceptado un trabajo en Ajijic y superado las expectativas. En 2 meses, lo habían ascendido. En 4, le habían dado un equipo para gestionar. Era bueno en lo que hacía, siempre lo había sido. La diferencia ahora era que trabajaba para sí mismo, no para probar nada, no para construir algo con otra persona, solo para ser competente, para estar satisfecho con sus propios esfuerzos. Se despertaba temprano, corría por la orilla, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de tabachines y se abría en playas de piedra. El aire era diferente aquí, más limpio, o tal vez simplemente respiraba más fácil. Cocinaba comidas sencillas, aprendía a hacer cosas que nunca había probado antes. Experimentaba con especias y técnicas. A veces salían bien, a veces no. No importaba. No había nadie a quien decepcionar. Mantenía la cabaña limpia, no obsesivamente, solo mantenía las cosas en su lugar. Orden que traía paz en lugar de exigencia. Hizo algunos amigos, compañeros de trabajo que lo invitaban a tomar una cerveza después del trabajo, vecinos que saludaban cuando lo veían correr. La mujer que trabajaba en el café al que iba los domingos por la mañana, que ahora sabía su pedido sin preguntar, simple latte de vainilla mediano, sin carga extra, sin caramelo. Pedido diferente, vida diferente. Una noche, unos 5 meses después de haber dejado Nuevo León, el teléfono de Rodrigo vibró con una notificación de correo electrónico. Casi no lo revisó. Había aprendido a dejar que las notificaciones esperaran, a no saltar cada vez que algo exigía atención. Pero algo lo hizo mirar. De Rosa Calderón. Asunto, lo siento.
Su dedo se detuvo sobre el botón de borrar. Luego, curioso a pesar de sí mismo, lo abrió. El correo electrónico era largo, divagante en algunos lugares, emocional de una manera que podría haberlo conmovido una vez. Ella lo sentía. Había cometido errores. Había estado confundida, estresada, buscando algo que no entendía. No había tenido la intención de lastimarlo. Lo había amado, todavía lo amaba. ¿Podían hablar? ¿Podían intentar arreglar esto? Había tomado decisiones terribles, pero quería arreglarlo. Lo extrañaba su vida, extrañaba quiénes habían sido. El correo electrónico continuaba, párrafo tras párrafo de disculpas y justificaciones y súplicas. Rodrigo lo leyó una vez, completamente. Luego lo borró. Ninguna respuesta. Su dedo no vaciló. No hubo debate, ninguna lucha interna sobre si estaba siendo demasiado duro, demasiado definitivo. El correo electrónico desapareció de su bandeja de entrada. Dejó el teléfono y salió al porche. El sol se estaba poniendo sobre el lago, convirtiendo el agua en cobre y oro. Un pez saltó en algún lugar en el medio, la salpicadura se transportó a través del aire quieto. Los pájaros llamaban desde los árboles. En algún lugar un perro ladró. Rodrigo se sentó en la silla que había comprado en una venta de garaje, sosteniendo una cerveza que realmente no estaba bebiendo, solo disfrutando del peso de la botella fría en su mano. No pensó en Rosa. No pensó en lo que podría haber sido. Solo se sentó y respiró y vio terminar el día. La paz no era ruidosa. Era esto, tranquila, simple, suficiente. Se quedó allí hasta que salieron las estrellas, esparcidas por el cielo como algo derramado. E incluso entonces, no se apresuró a entrar. No había ningún lugar donde necesitara estar. Meses después, casi un año después de haber dejado Santiago, Rodrigo tuvo que regresar brevemente a Nuevo León. Papeleo final para firmar. La casa se había vendido. Rosa había logrado aferrarse a ella durante 7 meses antes de aceptar finalmente que no podía pagarla. El precio de venta fue más bajo de lo que debería haber sido. Las ventas apresuradas siempre lo eran. A Rodrigo no le importó. Había firmado para que su parte fuera transferida a Rosa. Deja que ella tenga eso al menos. Lo necesitaba más que él. Su parte había ascendido al enganche original más las renovaciones documentadas, $1,400,000 pesos. Rosa obtuvo el resto después de pagar la hipoteca, tal vez $400,000. El abogado había preguntado si Rodrigo quería pelear por más. No, había dicho Rodrigo. Solo quiero que termine. Así que condujo de regreso. El viaje se sintió extraño. Caminos familiares que ya no se sentían como suyos. Ciudades que reconocía pero con las que no tenía conexión. Había programado la firma para las 2 de la tarde. Necesitaba recoger algunos artículos almacenados de una bodega cerca de su antigua casa. Cosas que había dejado atrás, sin estar seguro de si alguna vez las querría. Después de la firma, decidió detenerse en el supermercado. Necesitaba provisiones para el viaje de regreso, agua, botanas, tal vez algo para la cena que pudiera comer en la habitación del hotel. La tienda era la misma a la que siempre habían ido. Rodrigo no había pensado en eso cuando entró en el estacionamiento. Simplemente era conveniente, cerca. Estaba en la sección de frutas y verduras examinando manzanas sin verlas realmente cuando sintió ojos sobre él. Miró hacia arriba. Rosa estaba parada a unos 6 metros de distancia cerca de los tomates. Se había congelado a medio alcance, con la mano extendida hacia una exhibición que ya no estaba mirando. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se veía mayor, cansada de una manera que iba más profundo que la falta de sueño. Más delgada, pero no de una manera saludable. Su cabello era diferente, más corto, práctico, sin luces caras. Su ropa era ordinaria, económica. La confianza se había ido. Ese brillo que había llevado cuando lo dejó por su noche con Javier, esa certeza, se había ido. Sus ojos se encontraron. Él la vio tomar aire.
Vio su boca abrirse. Iba a hablar. Rodrigo asintió una vez, cortésmente. La forma en que reconocerías a un extraño con el que hiciste contacto visual al pasar. Luego se volvió hacia las manzanas, seleccionó 3 y las puso en su canasta. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Rosa todavía estaba allí parada. Su mano había caído. Su boca se había cerrado. Se veía afligida, perdida. Rodrigo pasó junto a ella, hacia la caja. No se detuvo, no habló. No por crueldad, sino por indiferencia. Genuina y completa indiferencia. Se había convertido en una extraña, alguien a quien solía conocer, alguien que una vez había sido importante pero ahora era solo parte de un pasado del que se había alejado. Sin ira, sin satisfacción, sin dolor persistente. Simplemente nada. Mientras pagaba sus compras, podía verla en su visión periférica, todavía parada allí mirándolo. Salió de la tienda sin mirar atrás. Mientras Rodrigo salía de Santiago por lo que sabía que sería la última vez, pasó por la calle donde había estado su casa. Podía ver el encino desde la carretera principal. Alto ahora, maduro, sus ramas extendidas, las hojas crujiendo con la brisa. Lo había plantado hace 14 años con Rosa parada a su lado, riéndose de lo pequeño que era, burlándose de él diciendo que nunca crecería. Pero lo había hecho. Fuerte, sólido, sobreviviendo. Rodrigo pasó conduciendo sin disminuir la velocidad. Algunas cosas sobreviven a las tormentas, otras no y a veces lo más fuerte que puedes hacer es saber la diferencia. El camino se extendía por delante, conduciendo hacia el sur, conduciendo a casa a una pequeña cabaña junto a un lago diferente en un estado diferente donde una vida diferente estaba esperando. Una vida que era tranquila, simple, suya. Rodrigo subió el volumen de la radio y siguió conduciendo. Nunca miró atrás.